Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta transmisión. Les pedimos disculpas por un retraso al inicio. Normalmente nosotros iniciamos en horario y por esa razón vamos a continuar. El día de hoy vamos a hacer la segunda parte de este seminario. Déjenme, solamente voy a compartir el control con mi compañero Julián, quien nos va a hablar el día de hoy sobre la segunda parte del seminario de gestión de endpoints y operaciones de TI. En este momento Julián ya debe estar manejando el control para que nos comparta su pantalla y la presentación del día de hoy. Mientras tanto, les recuerdo que esta sesión está siendo grabada, van a poder accederla más adelante y van a poder visualizarla dentro de nuestro canal de YouTube, pero al mismo tiempo también van a recibir un correo electrónico con la información compartida el día de hoy, incluyendo las presentaciones y el material que se va a mostrar el día de hoy. Además, en el panel izquierdo tienen la posibilidad de ver la sección de preguntas y respuestas, la cual vamos a estar usando durante el transcurso de toda esta presentación. Ustedes van a poder ir dejando sus consultas y vamos a poder ir contestándolas conforme se va avanzando, pero al mismo tiempo, una vez terminada la presentación de mi compañero Julián, vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas. Así que, Juli, ¿podríamos arrancar ya con la presentación? Ok, claro que sí, Andrés. Regálame un segundo, ya vamos a abrir acá propiamente la presentación. Ahí está, Bueno, sí. Yo hago la introducción de estas slides y luego te doy el paso, Julián, ¿sí? ok, perfecto. Vamos a la siguiente. Como les había dicho, el día de hoy es la sección de gestión de operaciones de TI, en donde vemos rápidamente ahí algunos de los aspectos que seguramente algunos de ustedes han estado sufriendo, por decirlo de alguna manera, respecto a algunas complicaciones a nivel de infraestructura. Muchos de ustedes están usando conexiones de VPN, están sufriendo problemas de ancho de banda, de problemas de tráfico. Esos son algunos de los puntos que vamos a ir discerniendo durante esta presentación y vamos a ver cómo las herramientas de ManageEngine me pueden ayudar a resolver estos inconvenientes. Vamos adelante. En este caso, el día martes estuvo con ustedes Darwin hablando sobre la parte de la gestión de endpoints desde el lado del usuario final, digámoslo así, aquel que puede estar todavía en su casa trabajando, pero también seguramente algunos endpoints, algunos equipos están dentro de la red corporativa, por eso hablábamos de ambientes híbridos, un ambiente remoto y un ambiente on-premise seguramente que está trabajando, pero ahora vamos a salir de esa parte del endpoint, de esa parte perimetral y vamos a hablar de la infraestructura. Porque ¿de qué sirve preparar todo para que el endpoint funcione, pero mi infraestructura está saturada, tiene problemas de red? Y eso es parte de lo que Julián Patiño nos va a acompañar el día de hoy, planteando diferentes escenarios, diferentes situaciones y viendo cómo podemos resolverlos. Vamos adelante. Entonces, le doy la bienvenida a Julián, así que adelante, Julián, es todo tuyo. Ok, Andrés, muchas gracias. Muchas gracias también, Darwin, por compartir con nosotros el día de hoy. Bienvenidos a todos a esta nueva sesión. Como comentábamos en la parte introductoria, vamos a enfocarnos propiamente en la infraestructura que finalmente es desplegada sobre los servicios que consumen los endpoints que revisamos en esa primera parte y que hacen parte del enfoque o el desafío que tenemos también en este trabajo conjunto en el cual tratamos de mantener productiva nuestra infraestructura tecnológica sin importar cuál sea nuestro core de negocio, ya que finalmente, como sabemos, las tecnologías de la información vienen siendo la columna vertebral de cualquier compañía hoy en día. Entonces hoy nos vamos a enfocar en ese reto de esa fuerza laboral dual, ya que como podemos observar en los últimos meses por los temas de la pandemia, muchas compañías se han tenido que redimensionar, reinventar. Ese concepto de transformación digital ha empezado a tomar mucho más fuerza en muchos núcleos de mercado, ya que como podemos observar, algunos ya venían preparados, tenían un trabajo previo. Hay otros que sobre la marcha han tenido que reinventarse. Entonces vamos a verificar los distintos desafíos que tenemos en cuanto a todos estos tipos de aspectos. Ahora, vamos a revisar la agenda que tendremos a profundidad el día de hoy, la tendencia actual de la industria de TI, sobre cuáles son los principales desafíos sin importar cuál sea mi core de negocio,
Vamos a profundizar específicamente en esa fuerza laboral dual, ya que algunas personas siguen conservando ese modelo de teletrabajo, algunos tienen un modelo mixto y algunos ya han regresado en su totalidad de acuerdo a su core de negocio. Vamos a abordar los distintos desafíos que repercute en tener en cuenta todos estos aspectos y nos vamos a enfocar en encontrar las principales soluciones. Finalmente, vamos a llevar a cabo la sesión de preguntas en las cuales vamos a hacer aclaraciones de dudas sobre la ponencia que realizaremos el día de hoy. Bien, entonces, hemos escuchado el concepto de una nueva normalidad. Tal vez, como podemos observar en el slide, ya no existe una nueva normalidad, sino dos normalidades. Hay algunas empresas que, como hablábamos en un principio, su capacidad instalada no estaba plenamente preparada para tomar este nuevo proceso de estar ofreciendo todos sus productos y servicios en línea o a través de plataformas tecnológicas. Algunos de ellos estaban en ese modelo tradicional, algunos contando con infraestructura tecnológica administrada propiamente desde sus data centers. Algunos tienen de parte de su infraestructura en un modelo colocation o housing en un data center provisto por un service provider dentro de su región. Hay algunos que tienen sus sistemas de recuperación de desastres o arquitecturas híbridas teniendo sus servicios críticos desplegados en la nube, y otros que están totalmente subidos dentro de lo que conocemos el mundo cloud o de nube. Entonces, observando algunas de las tendencias que podemos observar, el modelo de teletrabajo no es algo nuevo, es algo que ya habían venido implementando algunas empresas y que, como podemos observar, el 3.4 de las empresas ya tenían empleados trabajando desde casa antes de que se presentara este tema de la pandemia. Ahora, en medio del COVID, hemos observado de que esta cifra ha crecido representativamente, ya que el 88% de las empresas a nivel mundial ahora ofrece su capacidad de trabajo remoto. Se han encontrado y desarrollado nuevas oportunidades de negocio. El comercio online, en este caso, podríamos decir que está on fire. Podemos determinar de que ha presentado un crecimiento exponencial. La presencia en línea de todas las empresas ha sido un factor crítico para poder sobrevivir hoy en día. Y podemos entender que también que a pesar de que algunos sectores ya han reabierto sus locaciones, el 44% de las empresas aún permiten a sus empleados trabajar desde casa y el 56% retornan a sus lugares de trabajo. Esto teniendo en cuenta muchos factores de tipo económico, renta de edificios, demás, muchos factores políticos, financieros que llevan a las empresas a tener ese modelo de trabajo dual que vamos a revisar a profundidad en la sesión del día de hoy. Entonces, ¿cuáles serían los desafíos? Las organizaciones, como podemos observar, modificaron su red para adaptarse a los empleados que trabajan desde la casa. Hemos visto un aumento creciente de las conexiones vía VPN o de que las empresas empiecen a publicar parte o un gran número de sus servicios para que puedan ser accedidos por toda su fuerza laboral desde casa. Esto repercute también en muchos desafíos, ya que, como sabemos, lo principal es el tema de la seguridad y el rendimiento, ya que, como podemos observar, muchas de las empresas no estaban preparadas para tener este punto de inflexión en el cual hemos sido, por decir así, sometidos ante esta pandemia. Y otro punto muy importante, el lidiar con el problema de las operaciones remotas o en sitio ha sido un gran desafío para todos los ingenieros que trabajan en la parte de networking, redes, despliegue de infraestructura y mantener los servicios en línea para que puedan ser consumidos por sus usuarios sin que esto repercuta en una indisponibilidad o una caída del servicio. Ahora, teniendo en cuenta esto, nace esa gran pregunta: ¿cómo podemos lidiar con esa fuerza laboral dispersa en ubicaciones remotas y poder atender las necesidades de las operaciones de TI? Sabemos que en muchas ocasiones esto era un gran reto o desafío, incluso estando ubicados en una locación empresarial. Ahora tener fuerzas laborales dispersas nos abre nuevos puntos de ciegos en los cuales tenemos que profundizar y tratar, y es lo cual vamos a revisar a continuación. Entonces, ¿cuál es el plan que vamos a tener durante esta sesión? Vamos a identificar los posibles desafíos y encontrar las formas de abordar y solucionar este tipo de problemas. Entonces, vamos a presentar unos casos de uso sobre cuáles son los principales problemas que encontramos en nuestra fuerza laboral hoy en día y que es el reto no solamente de los gerentes de TI, sino de todo el grupo de trabajo que está inmerso en mantener
estos servicios en línea sin que se presenten ningunos tipos de indisponibilidades. Uno de los más representativos son los cuellos de botella, que como podemos observar, al haber hecho una dispersión de los servicios, muchas personas trabajando desde casa ahora van a hacer consumo de los recursos utilizando distintos tipos de VPNs que pueden ser de tipo client to site, de tipo site to site, o consumir servicios que están desplegados vía web a través de un certificado SSL, como lo podemos encontrar en muchas ocasiones. Ahora, las videoconferencias, teleconferencias, la comunicación y todas las plataformas de colaboración han aumentado y han presentado un crecimiento progresivo, ya que ya era un modelo que veníamos trabajando anteriormente, que parte de las reuniones del área directiva, pero que ahora se ha replegado hacia los grupos de trabajo, se presentara utilizando estos tipos de tecnologías como pueden ser plataformas de colaboración en las cuales puedo intercomunicar mi correo electrónico, mi sistema de mensajería, mi plataforma de videoconferencia, todo en una sola plataforma. Todos estos tipos de servicios han empezado a mostrar un crecimiento progresivo. Ahora, vemos desafíos en las complicaciones en el despliegue de las configuraciones. Antes, tener un poco de visibilidad en cuanto a los dispositivos de enrutamiento, despliegue y demás en cuanto a la seguridad en nuestras organizaciones ya era un desafío. Ahora, tener ese tráfico mixto que viene desde múltiples fuentes ha presentado un reto aún mayor para las organizaciones. Ahora, cuando se llega a presentar un tema como reinicios físicos de equipos, en los cuales necesitamos propiamente estar dentro de nuestras locaciones físicas y no contar con herramientas que nos permitan hacer un reiniciado remoto basado en ciertos protocolos, presenta un gran desafío para las organizaciones también para poder mantener específicamente el despliegue de sus servicios. Ahora, como observábamos en la sesión anterior, el crecimiento de lo que es la filosofía BYOD o Bring Your Own Device, permitir a los colaboradores traer sus propios dispositivos o aprovisionar determinados dispositivos móviles para que consuman o desplieguen aplicaciones críticas del negocio desde los mismos, ha presentado un gran desafío también. Y adicional a ello, problemas con las aplicaciones, que como podemos observar, y lo dijimos al principio de la ponencia, todos estos temas del crecimiento online, de tener nuestra presencia en línea y el despliegue de nuestros servicios ya no solamente sobre los canales tradicionales, nos ha llevado a que específicamente enfoquemos nuestros esfuerzos en esa capa de aplicación que es con la que finalmente interactúan nuestros usuarios. Ahora, el crecimiento de las comunicaciones vía VPN, como lo observábamos, ha sido un efecto que demanda gran cantidad de tiempo en el cual ejercer configuraciones y control sobre las nuevas conexiones que se generan por esos trabajadores remotos han presentado un gran nivel de desafío para las organizaciones. Y finalmente, la gestión deficiente de los recursos de red, ya que en cierta forma, al no estar de forma concurrente dentro de los centros de datos, los administradores pueden perder visibilidad sobre los mismos y es la razón por la cual todos estos problemas los vamos a atacar durante la siguiente sesión. Ahora, el manejo de las vulnerabilidades de red ha sido un tema que no ha sido propiamente algo nuevo que se haya presentado dentro de la pandemia, pero que sí se han incrementado los casos, ya que muchas plataformas han estado de forma desatendida en ciertos aspectos, lo cual ha sido aprovechado por los atacantes. Entonces, todos y cada una de estas problemáticas las revisaremos a continuación con ejemplos prácticos para poderlos entender y conocer a profundidad cuál es el dimensionamiento de las mismas. Ok, uno de los primeros desafíos es el tráfico y el ancho de banda de red, que como observábamos ha sido el primer desafío que han tenido que sortear las organizaciones, razón por la cual contar con una infraestructura en la cual podamos tener un control específico sobre conocer quiénes son los tipos de servicios que específicamente están demandando mayor consumo de ancho de banda por protocolo o por servicio y poder identificar si dicho tráfico o cuello de botella se está generando específicamente por un servicio o por un usuario en particular, es necesario poderlo determinar para poder tener un control específico sobre el mismo.
Como podemos observar dentro de nuestra suite de App Manager, utilizando los múltiples recursos, en este caso nuestras funcionalidades de NetFlow Analyzer, podemos hacer una categorización del tráfico que pasa por nuestros dispositivos y segregarlo por cada una de las interfaces. Y este es el primer punto de control que debemos tener en cuenta, ya que identificando cuál es el tipo de tráfico, protocolo y en la parte de conversación identificar quién puede ser el origen que puede estar generando mayor consumo en cuanto a la cantidad de conexiones, es nuestro punto de partida para poder identificar problemas a profundidad después de ello. Ahora, como podemos observar las cifras, el uso de Internet experimenta un crecimiento del 70%, y esto reflejado en que en muchos hogares ahora tal vez trabajadores que antes ejercían sus labores desde sus puestos de trabajo, ahora lo están ejerciendo remotamente. Los proveedores de servicios de Internet han tenido que hacer labores titánicas también para poder incrementar los anchos de banda que se generan ahora desde el sector hogar y no solamente desde el sector empresarial. Esto genera una gran oportunidad de negocio que han encontrado muchas personas, pero que también se ve reflejado en un gran desafío para las organizaciones. Ahora, como podemos observar en el siguiente gráfico y que observamos directamente en la plataforma, todo está enfocado a tener la falta de visibilidad en cuanto al uso del ancho de banda. En muchos casos las organizaciones no solamente deben enfocarse en conforme se van consumiendo los anchos de banda, agregar y agregar más ancho de banda para suplir las necesidades, sino identificar específicamente cuáles pueden ser los puntos de dolor que tiene mi infraestructura, sea física o sea desplegada en la nube. Es por esta razón que, como observábamos, tener un control sobre los distintos tipos de protocolos que están haciendo consumo de nuestros recursos es un factor fundamental para poder identificar los puntos de dolor. Ahora, como pudimos observar dentro de la plataforma, la principal práctica que debemos entender es poder identificar quiénes son los que hacen mayor consumo de ancho de banda y, en segunda instancia, poder determinar si eso hace referencia a servicios críticos de la organización, como pueden ser videoconferencias, voz sobre IP, acceso a recursos compartidos, o también tener en cuenta conexiones a plataformas internas de la compañía, como puede ser un CRM o un ERP, o si por el contrario, como suele pasar en muchos de los casos, nuestro ancho de banda está siendo destinado hacia las conexiones hacia social media, redes sociales, descarga de datos desde proveedores externos o consumo de streaming a demanda dentro de las principales plataformas. Entonces, esto es uno de los principales puntos que debemos tener en cuenta. Ahora, un aspecto muy importante que también vamos a revisar es la priorización del tráfico. Entonces, contar con una plataforma que nos permita hacer una priorización de tráfico es otro de los aspectos fundamentales que nos va a poder ayudar a solucionar esos puntos de dolor que tiene nuestra infraestructura. Dentro de las opciones disponibles que tenemos dentro de App Manager Plus y haciendo uso de las funcionalidades de NetFlow Analyzer, podemos encontrar grandes características como lo pueden ser el uso de protocolos como MBAR, que como pudimos observar en la antigua slide, nos permite primero identificar cuál es el tráfico que está generando mayor consumo de ancho de banda. Adicional a ello, con las funcionalidades de calidad de servicio, vamos a poder segmentar dicho tráfico para que podamos identificar específicamente cuál es el tráfico de interés que queremos priorizar y, adicional a ello, poder entender en cierta forma cómo podemos segregarlo. Entonces, vamos a entrar propiamente a un dispositivo en el cual, dentro de las opciones propiamente de los dispositivos, podemos hacer uso de distintos tipos de funcionalidades. Una de ellas es poder identificar las funcionalidades de segregación de tráfico. Podemos entrar directamente a un dispositivo, entender específicamente cuáles son los tipos de protocolos o servicios que están asociados y, finalmente, poder aplicar políticas de calidad de servicio que me permitan segregar el tráfico. Esto lo podemos hacer de la siguiente forma. Entrando dentro de nuestra plataforma, podemos ir a las opciones de NetFlow y CivicUS y, en primera instancia, verificar si nuestro dispositivo tiene las opciones de aplicar calidad de servicio sobre la infraestructura. La plataforma nos va a mostrar de una forma rápida si el dispositivo está disponible,
no está disponible la opción de CiviQS o si en su defecto es una tecnología que es desconocida para el dispositivo. La segunda opción en particular que debemos habilitar es entrando directamente sobre la infraestructura de red, entrando propiamente a la interfaz donde deseamos aplicar calidad de servicio. Entramos en el dispositivo, podemos ir a la parte de configuraciones y aquí un aspecto muy importante. Los Policy Services nos van a ayudar a identificar específicamente cuál es el tráfico de interés que vamos a necesitar dentro de nuestras interfaces. Entonces, un aspecto muy en particular que debemos tener en cuenta es poder entrar en ese Policy Services y configurar un mapa específico. Aquí ya les voy a mostrar a continuación el concepto en particular. Vamos a crear dicho mapa, lo vamos a asociar a un servicio, el cual lo vamos a categorizar. Perdón un segundo mientras carga la plataforma, pero les voy explicando el concepto mientras tanto. Entonces entramos propiamente al Policy Services. Vamos a crear un mapa en el cual vamos a identificar el tipo de tráfico que vamos a segmentar o a priorizar dentro de la plataforma. Bueno, un segundo mientras carga. Entonces este proceso nos va a permitir crear una política. Bueno, aparentemente hay algo que no me está permitiendo conectar, pero el concepto es el siguiente. Nos permite conectarnos al dispositivo. En cierta forma, identificar en la interfase cuál es el tráfico de interés, que en este caso para muchas organizaciones es el tráfico de MPLS que se mueve dentro de las organizaciones, poderlo priorizar y aplicar esa política mediante los distintos config-lets que nosotros tenemos aplicados dentro de nuestra plataforma. Vamos a entender cuál es el concepto de un config-let, en el cual específicamente podemos enviar desde nuestra plataforma de Op Manager un grupo de comandos directamente al dispositivo para habilitar una tarea o ejecutar una funcionalidad que nos permita ejecutar un recurso o habilitar dicha funcionalidad dentro del dispositivo de forma unitaria o masiva. Este es el concepto sobre el cual nos va a permitir realizar este tipo de funcionalidades dentro de la plataforma. Ahora, teniendo en cuenta esto y regresando nuevamente a la presentación, vamos a identificar que también planificar lo que es el ancho de banda basado en estas métricas, teniendo en cuenta como lo observamos, mediante el uso de ENVAR, identificar por medio de funcionalidades de red, llegar a la capa de aplicación e identificar cuáles son los principales protocolos que están haciendo consumo de recursos y basado en las políticas de calidad de servicio que las podemos enviar a nuestros dispositivos mediante los config-lets que nos permiten automatizar tareas y enviar ejecución de comandos hacia los devices, podemos empezar a planificar cuáles son nuestras necesidades de ancho de banda y determinar si a futuro necesitamos mayor consumo de la misma o con las políticas sobre las cuales podemos generar esta priorización de tráfico nos ayuda a solventar nuestros problemas. Ahora, otro de los principales desafíos es las plataformas de comunicación y colaboración, que como podíamos observar en el crecimiento de estas plataformas, como lo pueden ser Slack, Microsoft Teams, Zoho Meetings o la plataforma de Zoom, han mostrado un crecimiento exponencial. Aquí, de acuerdo a las estadísticas, nos muestra que el 78% de las empresas corporativas utilizan hoy en día software de videollamadas. Adicional a ello, podemos verificar que el 45% de los equipos utilizan herramientas de videollamadas a diario o al menos una vez por semana. Y finalmente podemos ver que el 86% de las empresas hoy en día están realizando sus procesos de entrevistas y vinculación de nuevo personal mediante videollamadas y ya no de la forma tradicional por los temas de distanciamiento social y políticas que aplican durante la pandemia. Entonces, como podemos observar, el crecimiento de este tipo de servicios ha aumentado en su demanda, razón por la cual genera también mayores puntos que debemos tener
controlados dentro de nuestra plataforma. Entonces, aquí es donde empiezan a aparecer múltiples temas y problemas asociados a estos tipos de plataformas. En muchas ocasiones podemos escuchar problemas como que el audio está entrecortado, las llamadas se han perdido, el eco durante las llamadas se presenta de forma constante. En algunos casos, la llamada muestra que se establece una conexión, pero no se pueden escuchar los interlocutores. En muchos casos, el video es de baja calidad debido al retraso o la latencia que se presenta en la red, o que ante la concurrencia de llamadas la plataforma empieza a presentar saturación sobre el servicio, y que finalmente todo esto se ve reflejado en respuestas retrasadas. Dentro de nuestra plataforma podemos encontrar solución a estos puntos de dolor mediante el uso y la configuración del IP SLA, que como podemos observar aquí dentro de la plataforma, vamos a revisar a continuación en la parte de Settings, Monitoring. El IP SLA es un elemento que nos permite hacer identificación y medir si específicamente el tráfico, que puede ser sobre voz sobre IP, que como podemos observar aquí podríamos configurar un template de acuerdo a nuestras necesidades. En primera instancia, identificar cuál es la plataforma que nos permite simular o generar este tráfico, cuáles son los códecs específicos, y con base en ello identificar cuáles serían los parámetros exactos sobre los cuales vamos a mostrar un funcionamiento dentro de los estándares específicos, o si por el contrario nos estamos saliendo de un límite en particular que requiera tomar un punto de atención, que de igual forma la plataforma nos va a permitir generar ese proceso de notificación específico hacia un administrador, o tomar un punto de remediación mediante el uso de la plataforma. De igual forma, todo el tráfico WAN que va enfocado hacia compartir archivos o distintos tipos de data o tráfico entre aplicaciones críticas de la organización que se mueven entre enlaces WAN, que pueden ser de tipo MPLS o que circulan a través de protocolos como BGP a través de Internet, o dentro de múltiples plataformas que nos permiten intercomunicar hoy en día nuestra infraestructura tecnológica, vamos a poder encontrar un punto de identificación para poder empezar a implementar remediación sobre estos aspectos. Y finalmente, todo el tema de las videoconferencias, que como hablábamos ha mostrado un crecimiento progresivo y sobre el cual vamos a presentar un punto de control y mayor nivel de observación de aquí hacia el futuro. Entonces, poder contar con plataformas que nos permitan hacer este control específico y medir si los acuerdos de nivel de servicio que tenemos con nuestros proveedores satisfacen nuestras necesidades es un punto muy importante a tener en cuenta. Ahora, vamos a revisar, regresando propiamente a la presentación, que para poder solucionar esto vamos a tener que primero supervisar la congestión y la latencia en la pérdida de paquetes, que como pudimos observar mediante las plantillas de la herramienta vamos a poder identificar si el problema está desde el lado de nuestra plataforma de videoconferencia o si está desde el lado del service provider que nos provee el servicio del ancho de banda. Entonces, este es uno de los principales temas que debemos tener en cuenta. Ahora, vamos a recurrir a un tercer desafío, que son las complicaciones en las configuraciones, que como hablábamos en primera instancia, en muchas ocasiones ya estamos manejando nuestra infraestructura ya no directamente desde nuestro data center, y el tema de aplicar configuraciones se ha vuelto un reto y un desafío para las organizaciones. En primera instancia, en manejar y saber el control de acceso, quién accede a nuestros dispositivos, es un tema recurrente en el cual se presentan gran cantidad de incidentes de seguridad dentro de la organización. Es por eso que dentro de nuestra herramienta también existen funcionalidades específicas a poder tener control específico sobre quién está accediendo a nuestros dispositivos, tener un control en particular de conexiones autorizadas y no autorizadas, y saber quién específicamente se está conectando a nuestra infraestructura, desde qué IP, utilizando determinado protocolo, como puede ser Telnet o SSH, para establecer conexiones. Y aquí es donde podemos identificar de que nuestras credenciales pueden estar comprometidas en cuanto al acceso de nuestros dispositivos. Este sería uno de los principales puntos. Ahora, como podemos observar, todo esto trae múltiples desafíos. Entonces, para poder facilitar las cosas hacia los trabajadores remotos, en muchas ocasiones hemos delegado
parte de la administración de la red de forma remota. Entonces, poder tener control eficiente sobre quién modifica, entra, hace algún cambio de la configuración de nuestros dispositivos para habilitar o deshabilitar funcionalidades, es un aspecto en particular que debemos tener en cuenta. Entonces, aquí es donde aparece una predicción que nos entrega Gartner, en el cual nos dice que el 80% de las interrupciones que afectan los servicios de misión crítica son causadas específicamente por personas o procesos configurados específicamente por las personas, y que más del 50% de esas interrupciones son causadas por cambios o problemas en esa configuración. Entonces, nuestra herramienta nos va a permitir, en primera instancia, tener un control de acceso sobre quiénes se conectan a nuestras plataformas. Ahora, en términos de seguridad y actualización sobre todos los iOS disponibles de los múltiples vendors, la herramienta nos va a permitir desde su momento de instalación y bajo sincronización de forma continua y programada hacia nuestros repositorios principales, saber específicamente si el iOS o el sistema operativo de nuestros dispositivos de networking o seguridad presenta algún tipo de anomalía que se pueda transformar en una indisponibilidad. Nos categoriza cuál es el nivel de severidad específico y nos ofrece toda la documentación disponible por el vendor para poder generar una ventana de mantenimiento y que esto se vea reflejado finalmente en un proceso de remediación para cerrar brechas específicas que se puedan generar y que pueden ser explotadas por atacantes. Ahora, algunos de los problemas que podemos tener si manejamos de forma desatendida el tema de las configuraciones, en primera instancia pueden ser los cortes de red, el robo de datos, accesos, como podíamos observar anteriormente, accesos a nuestras configuraciones por usuarios no autorizados y cambios en la configuración que pueden ser ejecutados de forma maliciosa. Ahora, entendiendo esta problemática, la herramienta nos permite revisar de forma rápida e intuitiva la comparación entre los cambios de versiones que podemos tener dentro de los distintos cambios que se hayan generado dentro de la herramienta e identificar los puntos de dolor de una forma muy rápida y fácil, porque como podemos observar, sin necesidad de remitirnos a los logs y empezar a hacer una trazabilidad basada en los eventos que generó un incidente, podemos comparar versiones de los backups de la configuración y identificar si en un periodo o lapso específico han agregado nuevas líneas a nuestros dispositivos, si algo ha sido modificado o si por el contrario algo fue borrado en ese periodo de tiempo. Adicional a ello, la herramienta nos permite tomar un punto de acción proactivo, ya que cada vez que se presenta un cambio en la configuración, sea ejecutada por un administrador autorizado o no, él va a tomar un snapshot o un backup de la configuración en caso de que necesitemos aplicar un rollback específico sobre la misma. Entonces aquí nos permite actuar de forma proactiva sobre los incidentes que se pueden presentar en casos asociados a cambios en la configuración específica. Ahora, ¿cómo podemos administrar los cambios de la configuración? En primera instancia, para poder tener un control específico, tener un plan controlado de backups es un punto esencial para todas las organizaciones. Dentro de la herramienta podemos obtener todas las funcionalidades que nos ofrece para poder agendar de forma automática o programada cambios en la configuración o backups específicos basados en criterios de acuerdo a cómo lo establezca el administrador. Primero, poder seleccionar backups de todos los dispositivos o backups seleccionados por grupos ya plenamente establecidos dentro de la infraestructura. Generar notificaciones específicas sobre el resultado de dicho backup y que le notifique al administrador si en ese proceso de backup se generaron cambios en las configuraciones, si se ha accedido al dispositivo como tal desde otros orígenes en particular, o si no se han presentado cambios en las configuraciones. Y esto lo podemos programar de una forma desatendida para que la herramienta lo realice de forma automática y que no implique atención directamente del administrador de la herramienta. Esto es un punto muy fundamental que deben tener las organizaciones también hoy en día, de que la IT automation o la automatización de tareas sea permitida por las herramientas que nos ofrecen realizar este proceso de monitoreo. Ahora, teniendo en cuenta estos aspectos, otro
fundamento es poder implementar el control de acceso, que como lo observábamos, la herramienta nos ayuda a segmentar el control de acceso sobre la plataforma y nos da una funcionalidad específica, que es poder acceder a los dispositivos sin necesidad de utilizar herramientas de terceros para poder generar dichas tareas, como lo podemos observar en muchos casos que necesitamos utilizar propiamente herramientas como PuTTY o Secure CRT para poder conectarnos a nuestros dispositivos y ejecutar comandos, como lo podemos observar aquí directamente desde la herramienta. Podemos enviar comandos a nuestros dispositivos para identificar ciertas características o para aplicar comandos específicos, sea de forma manual como lo pudimos observar, o mediante el uso de los configlets para poder habilitar de forma unitaria o masiva características dentro de nuestra infraestructura. Y aquí estamos regresando nuevamente a la parte del IT Automation, que es fundamental hoy en día en todas las organizaciones. Ahora, las copias de seguridad, los planes de backup, que como hablábamos, es el punto crítico que nos puede ayudar a resolver un problema, poder regresar a un estado anterior. Como lo observábamos, las tareas específicas de poder generar los backups dentro de nuestra infraestructura es algo fundamental y que lo debe ejecutar cualquier herramienta de configuración o monitoreo de red hoy en día dentro de sus tareas fundamentales. Ahora, el siguiente desafío que debemos tener en cuenta son los problemas de seguridad y el rendimiento de las VPNs, que como observábamos, el desafío creciente de la cantidad de conexiones de trabajadores remotos genera muchos puntos de control que deben tener ahora en cuenta los administradores, ya que la concurrencia ha aumentado en comparación a etapas pre-COVID. Entonces, algunos de los temas que debemos tener en cuenta es que cierta información o servicios ahora son accedidos desde instalaciones fuera de la empresa y que repercuten que los administradores ahora deban tener mayor punto de control sobre esos tipos de conexiones de tipo VPN. Ahora, de acuerdo a las estadísticas, vemos de que el uso de las VPNs en 2020 ha presentado un crecimiento exponencial del 300% este año. Adicional a ello, vemos de que cerca de 7 distintos servicios de VPN, indiferente de cuál sea su arquitectura, han presentado filtraciones de datos por más de 20 millones de usuarios, lo cual es un tema crítico que está en este momento bajo supervisión de los administradores de seguridad actualmente, como un desafío cambiante. Y podemos observar que el 93% de los profesionales de TI experimentan desafíos en cuanto a la privacidad de los datos. Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿qué repercute tener mal administrada una VPN o todo el tráfico que corre de forma cifrada? En primera instancia, de que se presente una fuga de datos o que se genere una apropiación de datos confidenciales por terceros que no deberían gestionar dicha información. La pérdida de productividad también se ha ejercido de forma creciente, ya que los niveles de ocio de los trabajadores remotos en muchas ocasiones se ha presentado de forma progresiva y exponencial. Entonces, tener puntos de control de cómo se genera el uso de estos tipos de conexiones y hacia qué tipo de tráfico es un punto fundamental que está en manos de las distintas gerencias, no solamente de tecnología hoy en día, para poder mantener activos dichos servicios. Entonces, ahora, el intercambio de archivos lentos y el retraso en las videoconferencias también ha ejecutado pérdidas en la productividad, ya que como hablábamos en un principio, algunas empresas estaban preparadas para este nuevo desafío tecnológico, algunas han empezado a aprender sobre la marcha y otras hasta ahora están empezando a experimentar ese nuevo cambio que ha generado ese proceso de transformación digital dentro de las compañías. Ahora, la interrupción de servicios críticos para el negocio. Entonces, tal vez muchos de nosotros ya hemos escuchado ya desde hace un par de años, quizás más de una década, conceptos como tener un sistema de recuperación de desastres y continuidad de negocio es parte fundamental para cualquier compañía, ya que tener nuestra presencia en línea depende de nuestra reputación
de nuestra marca o nuestra empresa ante nuestros consumidores. Ahora, y como podíamos observar, esto se ve reflejado en la pérdida de reputación por el mal servicio que ve observado y plasma a nuestros clientes en las alteraciones o el consumo de dichos servicios. Ahora, vamos a observar cómo también otra de nuestras herramientas que está dentro de nuestra suite, como lo es Firewall Analyzer, nos va a permitir tener un control específico sobre el tráfico que circula de forma cifrada dentro de nuestros dispositivos de seguridad. No estamos hablando únicamente de firewalls, podemos tener control sobre distintos tipos de proxies, sobre IPS, IDS, distintos dispositivos de seguridad, pasarelas de correo que brindan control específico dependiendo su servicio y su capa, pero a nivel de seguridad. Podemos tener la segregación específica del control del tráfico en un mismo dashboard para poder entender cómo se está comportando toda nuestra infraestructura de seguridad. Adicional a ello, un tema muy importante del que hablábamos específicamente hace un momento, es poder tener control sobre el tráfico de las VPNs y qué tipos de usuarios a dónde se están conectando y qué tipo de consumo hacia los recursos se están generando. Como podemos observar aquí en la parte de users, podemos entrar a un usuario en particular y mediante la herramienta poder hacer un análisis específico de saber cuáles son los top de conexiones que están haciendo nuestros usuarios de forma recurrente, haciendo uso de nuestros tipos de VPNs que pueden ser client to site desde sus hogares o site to site cuando se conectan entre distintas locaciones. Y esto en términos de productividad es un valor agregado muy eficiente, poder identificar de qué forma están haciendo el aprovechamiento de nuestros recursos. Adicional a ello, como podíamos observar en la parte de Cloud Control, vamos a ver dicho tráfico que está corriendo de forma cifrada, hacia dónde está apuntando, hacia nuestros distintos tipos de recursos que están disponibles dentro de nuestra infraestructura, que puede estar desplegada de forma física o en ambientes de nube, y poder entender cuáles son los principales elementos que más está utilizando nuestra organización, que como podemos observar para este ejemplo, lo que más se está utilizando a través de las distintas conexiones de tipo VPN es el compartir archivos dentro de las distintas locaciones de la organización. Esto es un punto muy importante que ha generado un desafío también para los administradores hoy en día. Ahora, parte de las políticas que debemos tener en cuenta es el cifrado fuerte en las conexiones de tipo VPN que establezcamos, saber de que todas las contraseñas que generemos no pueden estar en diccionarios de datos que pueden ser fácilmente explotadas por atacantes. Es una mala práctica de seguridad y que se ha visto que se implementa en muchas compañías, que tal vez muchas de las contraseñas que se utilizan para muchos de los servicios críticos es utilizar el nombre de la compañía con la inicial en mayúscula y el año en curso. Esto es una muy mala práctica y es de lo principal que utilizan los atacantes para poder generar o apropiarse de credenciales mediante ataques de fuerza bruta. Y adicional a ello, hoy en día debemos implementar autenticación multinivel como mínimo de 2 factores, en las cuales si en algún momento se ve comprometida una credencial que puede ser capturada mediante el navegador, pudimos observar en la sesión anterior de que un nuevo endpoint categorizado a nivel mundial son los navegadores también, ya que por medio de ellos los atacantes pueden hacerse a nuestra información. En muchas ocasiones por mala práctica tal vez nosotros guardamos todas nuestras credenciales en el navegador dentro de los favoritos, pero recuerden que existen muchos ataques en los cuales yo me puedo hacer con las cookies de navegación y poder obtener esta información crítica. Entonces, generar un doble factor de autenticación, como por ejemplo, de que cada vez que yo acceda a una credencial me llegue una confirmación que debe ser aceptada por otra herramienta o mediante un mensaje que me llegue a mi teléfono celular, reduce la brecha en la cual un atacante puede hacerse con un tipo de credenciales de este aspecto y me da a entender de que mi credencial ha sido comprometida, lo cual me lleva a tener que cambiarla e implementar mejores políticas en cuanto a ese acceso. Ahora, como observábamos anteriormente, el monitoreo de las conexiones de VPN de sitio a sitio aumenta y es un punto crítico para todas las organizaciones hoy en día. Como podíamos observar, tener un control específico sobre de qué forma se están utilizando los recursos que corren de forma cifrada
saber cuáles son los usuarios que están utilizando dichos recursos, el periodo o el tiempo de concurrencia, los tipos de VPNs que yo tengo desplegadas en mi organización y todo esto poderlo manejar de una forma centralizada mediante una única herramienta me da un plus y un valor competitivo de cara hacia la oferta de servicios en la actualidad y hacia el futuro. Ahora, nuestro quinto desafío que va enfocado a poder mantener la continuidad del negocio, que como observábamos, un sistema de recuperación de desastres y continuidad de negocio hoy es fundamental y como podemos observar, si la mayoría de las empresas nos estamos subiendo a, a los servicios a través de Internet, la presencia en línea es fundamental. Entonces, ahora, la mayoría de las empresas, sin importar su core de negocio, están moviendo todos sus servicios de canales tradicionales hacia plataformas de tipo transaccional que puedan ser accedidas mediante smartphones o otros tipos de terminales y que los usuarios puedan evitar algunos tipos de problemas asociados a la antigüedad, como por ejemplo, hacer colas para poder pagar determinados tipos de servicios, porque el modelo de servicio corporativo que tenía la empresa solamente permitía realizar pagos por canales tradicionales o poder consumir o tener acceso a la gran variedad de productos o servicios que ofrece la organización mediante plataformas en línea, y el sistema de delivers o entregas ha venido en aumento y ha presentado un crecimiento exponencial. Entonces, dentro de los nuevos desafíos que tienen las organizaciones es poder moverse hacia esas plataformas de transacciones en línea que les permitan tener un mayor nivel de market share o participación en el mercado en cuanto a este aspecto. Entonces, nacen nuevos retos y desafíos y van enfocados a cómo mantener esa continuidad empresarial sin que esto represente sacrificar rendimiento de mi infraestructura actual, que como podíamos observar puede ser de tipo administrada por nosotros directamente o arquitecturas híbridas o esquemas directamente desplegados en la nube. Ahora, teniendo en cuenta esto, un aspecto muy importante es poder supervisar los detalles del rendimiento de las aplicaciones, poder entender que hoy en día ya no solamente debemos monitorizar un elemento unitario a nivel de infraestructura tecnológica, sino saber de que finalmente todo lo que consumen nuestros usuarios en el background hace parte de un proceso de orquestación de múltiples tipos de infraestructura tecnológica que trabajan de forma correlacionada para que finalmente la solicitud que genera un usuario se transforme en una respuesta al ser procesada por múltiples dispositivos que trabajan de forma conjunta. Entonces, aquí es donde vamos a ir a revisar también otra de nuestras grandes funcionalidades que tenemos también dentro de la plataforma, y es poder revisar a profundidad la capa de aplicación, que como observamos es un elemento crítico hoy en día. Dentro de nuestra plataforma de App Manager, haciendo uso de Applications Manager, podemos, como observamos, es un ecosistema bastante amplio de distintos tipos de arquitecturas disponibles, tanto a nivel de distintos tipos de sistemas operativos disponibles sobre los cuales están hosteados nuestros servicios, que pueden ser en arquitecturas físicas o virtualizadas, que podemos encontrar también hoy en día en granjas de virtualización que ofrecen múltiples servicios, o en ese nivel de optimización hacia el cual nos estamos moviendo día a día, y empezar a manejar conceptos como contenedores, arquitecturas de microservicios, infraestructura como código, que las cuales están siendo consumidas por las principales empresas a nivel mundial y que tienen desplegadas todos y cada uno de sus servicios críticos, y que esto no vaya a representar en una degradación en el crecimiento al implementar nuevo código de forma eficiente. Plataformas como Netflix, plataformas de pago como PayPal, que podemos encontrar que día a día generan un crecimiento y una oferta de nuevos servicios, y que en su background es una cantidad de microservicios interconectados que hacen consumo específico o despliegue de funciones que pueden estar desplegados directamente sobre la nube o sobre arquitecturas físicas, y que nos llevan a intercomunicar dichos servicios también mediante plataformas de middleware como arquitecturas de buses de servicios, message brokers o web services que intercomunican plataformas
de múltiples empresas. Entonces podemos ver que, adicional a ello, también la oferta de proveedores de nube en cuanto a distintos tipos de servicios muestra un proceso creciente en cuanto a la demanda y cubrimiento, y en lo cual nuestra compañía también ha estado plenamente identificada en cubrir específicamente todas esas necesidades y esos retos en cuanto a la parte de monitoreo de servicios que tienen hoy en día las compañías, por lo cual nuestro portafolio crece también día a día en cuanto al cubrimiento de estos distintos tipos de arquitecturas emergentes. Ahora, teniendo en cuenta esto, podemos saber de que supervisar el rendimiento de la aplicación también es un factor crítico para la organización. Tal vez podemos hablar de que hace algunos años tener en cuenta como el servicio en línea era únicamente monitorizar el puerto asociado al servicio que tengo desplegado en un servidor, en el cual yo podía hacer un mapeo únicamente de la dirección IP, el protocolo y el puerto asociado, y saber si eso estaba disponible o no, era más que suficiente para poder interpretar si yo estaba en línea o no. Como sabemos, hoy en día las arquitecturas son mucho más complejas. Tenemos procesos de anidación de servicios, microservicios, web services interconectados con otras entidades, y que finalmente, para poder identificar un problema de causa raíz, nos tenemos que mover directamente sobre el código desplegado para poder entender si nuestro código está desplegado de forma eficiente o si presenta problemas en las fases de desarrollo, en el momento en el que es auditado por calidad, o finalmente cuando es desplegado en producción. Entonces, dentro de estos aspectos en fundamento, nuestro componente de APM Insight va a ser un punto crítico para poder tener control sobre el mismo, ya que mediante APM Insight podemos ingresar directamente sobre el servicio que tenemos desplegado, y un aspecto muy fundamental, mediante los Apdex Score vamos a conocer la experiencia del usuario en cuanto a la cantidad de conexiones existentes. Mediante un algoritmo interno, la herramienta nos va a permitir segmentar si la cantidad de sesiones concurrentes que se generan dentro y cada una de las solicitudes están dentro de un nivel de satisfacción específico. Si presentan algún nivel de latencia o frustración, nos lo va a categorizar dentro de la categoría de tolerancia. Y si finalmente hubo una denegación de servicio, uno de los servicios o componentes no presentó el resultado esperado por los usuarios, nos lo va a mostrar en el proceso de frustración. Podemos tener un control específico sobre cómo funciona nuestra aplicación desde distintos puntos y aspectos. Primero, cómo está respondiendo mi código en particular a las necesidades, cómo está respondiendo también a nivel de tiempos de respuesta asociados a todo el despliegue, cómo está respondiendo la base de datos específicamente que utiliza el código y genera la consulta de cara hacia el usuario para obtener una respuesta. Podemos hacer un conteo de errores sobre cómo funciona la plataforma. Aquí estamos observando también las excepciones específicas o los errores que se generan a nivel de la capa de HTTP de cara hacia nuestros usuarios, y esto es muy importante cuando hablamos hoy en día también de filosofías como DevOps, en las cuales los grupos de desarrollo, QA y producción tratan de trabajar de forma mancomunada para cada vez entregar software de forma más eficiente y sin inestabilidades dentro de nuestros entornos de producción. Aquí podemos hacer una validación de las famosas pruebas de carga que en muchas ocasiones realizamos sobre ambientes controlados, pero en este caso ya sobre plataformas de producción, para poder hacer un proceso de optimización. Esto lo podemos observar desde la parte general o en la parte de transacciones, una a una por cada una de las solicitudes que generan y llegan a nuestra plataforma. Y todo esto poder llegar a un nivel de detalle también de saber específicamente cómo está respondiendo a dichas solicitudes mi base de datos, o todo el esquema que yo tenga dentro de la lógica de negocio que finalmente es servido por el servidor de aplicaciones que le entrega una respuesta hacia el frontend y que es quien finalmente entrega dicho contenido hacia el lado de los usuarios. Entonces, tener controles y puntos específicos sobre la capa de aplicación es uno de los aspectos cruciales hoy en día para poder mantener todos nuestros servicios que están desplegados en línea. Como observábamos, la experiencia del usuario final
que pudimos observar en la parte de los Apdex Score es sumamente fundamental, ya que de la experiencia de los usuarios depende de la aceptación de nuestros servicios. Ahora, como podemos observar, todo este tipo de procesos, hacer un mapeo de una aplicación, poder entender cuál es su comportamiento y demás, puede tomarnos grandes cantidades de tiempo, por lo cual contar con herramientas que nos permitan hacer un tracking o seguimiento de todas y cada una de las fases va a poder verse reflejado en que la aplicación, sin importar cuál sea su naturaleza, sea de consumo hacia nuestros usuarios finales o consumidas de formas internas por usuarios remotos, se vea reflejada en las optimizaciones de entrega de servicio que tenemos dentro de nuestra organización. Ahora, cuando hablamos ya de cara hacia el futuro y en términos exponenciales hacia cómo va a responder nuestra infraestructura, hacer un plan de capacidad y planificación sobre nuestra infraestructura es otro de los puntos críticos que debemos tener en cuenta dentro de nuestra infraestructura. Dentro de nuestra herramienta podemos hacer uso específico de los planes de capacity planning que nos ofrece la herramienta dentro de la parte de reportes específicos en los cuales podemos entrar a revisar, ya les voy a mostrar a continuación, cómo podemos hacer un capacity planning de nuestra infraestructura, ya que la herramienta nos da la opción de poder identificar con base en el monitoreo proactivo que se realiza mediante distintos tipos de protocolos, sea de tipo SNMP, sea de tipo WMI o monitoreando directamente los protocolos asociados a los servicios, entender si nuestra infraestructura está dentro de las siguientes categorías, que puede ser undersized servers, que son todos los tipos de servidores que están por debajo de su capacidad productiva y que muy probablemente tienen recursos asignados por encima de la demanda de los servicios que están soportando actualmente. Podemos conocer de igual forma todos aquellos tipos de servicios que, por el contrario del caso anterior, están haciendo uso excesivo de los recursos que tienen asignados, por lo cual podríamos hacer un análisis a profundidad si necesitamos hacer un proceso de renovación tecnológica, aumentar la capacidad o cambiar la forma o la arquitectura como prestamos nuestro servicio en estos aspectos y poder identificar si existe dentro de nuestra infraestructura tecnológica algunos componentes que no están siendo utilizados por largos periodos de tiempo, lo cual nos permitiría revisar de forma flexible y asignar estos recursos hacia aquellos tipos de servicios que necesitan un mayor uso o consumo de hardware específico. Cuando hablamos hardware específico hacemos énfasis en lo que es procesamiento, memoria, disco y estado de interfaces, que puede ser desplegado, como hablábamos anteriormente, desde una arquitectura física o desde granjas de virtualización. Ahora, entender este aspecto es muy importante y lo cual también nos lleva a un siguiente nivel sobre el cual nuestra herramienta nos va a permitir hacer un énfasis en particular y es los Forecast Reports, que como podemos observar, otro de los conceptos que hacen auge hoy en día es la utilización de la inteligencia artificial mediante algoritmos de Machine Learning en los cuales yo puedo hacer una proyección específica haciendo uso del algoritmo y basado en un muestreo en particular que como podemos observar aquí puede ser de un rango de 15 días y sobre un aspecto en particular y hacer una proyección a futuro de cómo sería la demanda o la respuesta de mis servicios ante determinada característica en particular. Entonces, contar con herramientas que nos permitan tener esa trazabilidad 365 grados sobre todos los aspectos que necesitamos es un plan fundamental que debemos tener en cuenta para poder generar una entrega de servicios eficientes de cara hacia el futuro. Ahora, regresando nuevamente a nuestra explicación, el desafío quizás uno de los más antiguos y que no va ligado directamente hacia la pandemia y que ya ha sido un punto neurálgico para todas las organizaciones a lo largo de la historia es el manejo de las vulnerabilidades de red. Entonces, poder tener en cuenta esto nos lleva a una premisa. Entonces, se podrían haber
encontrado muchas vulnerabilidades en la red doméstica mientras se regresa a la oficina. Y estas vulnerabilidades no se solucionan, pueden extenderse por toda la red de la oficina y facilitar a los piratas informáticos el robo de datos. Como observábamos anteriormente, algunas organizaciones han estado preparadas para eventos de movimiento masivo de teletrabajadores para que sigan ejecutando sus funciones. En muchos casos, algunos de ellos suministran equipos para que sean llevados a los hogares de las personas y ya con el software específico para hacer una validación de postura, para hacer una conexión de forma segura a través de una VPN y con políticas establecidas ya por la organización para poder generar su trabajo de forma eficiente sin generar mayor impacto. Pero ¿qué pasa con aquellas empresas en las cuales tuvo que moverse un teletrabajador, tal vez utilizar recursos propios en los cuales se utiliza un antivirus gratis o no cuenta con la mayor cantidad de políticas que pueden minimizar los riesgos para reducir los impactos a nivel de seguridad? Entonces, estos temas se han vuelto de forma recurrente y han sido explotados por los piratas informáticos a lo largo de la historia y en esta época de pandemia aún más. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos ver de que el 600% del aumento de los delitos cibernéticos se ha presentado durante estas épocas de pandemia, en las cuales algunas organizaciones empiezan a delegar el uso de recursos de forma desatendida por parte de sus trabajadores. Ahora, el 41% de las empresas tiene más de 1000 archivos confidenciales, incluidos números de tarjetas de crédito, registros médicos, que actualmente no están protegidos o tal vez están bajo ese concepto erróneo de que al estar en un repositorio eso es más que suficiente para poder estar protegidos, no teniendo en cuenta las formas como hoy en día puede ser vulnerada o controlado el acceso a dicha data. Ahora, el 60% de los profesionales de la seguridad estiman que la función de seguridad de sus organizaciones dedica más de 3 horas al día únicamente a validar falsos positivos. Entonces, poder tener un control específico y más que todo lo que les voy a presentar a continuación, que es tener una plataforma unificada que me permita ver desde las distintas vertientes la parte de networking, servidores, esquemas de virtualización, aplicación y entrega de servicios, todo desde una misma plataforma, es un punto fundamental para evitar el tema de falsos positivos. Recordemos que por malas prácticas o implementación de políticas a lo largo de todas nuestras organizaciones, hemos visto casos en los cuales el área de networking maneja cierto determinado tipo de herramientas, el área de base de datos, otras diferentes, el área de infraestructura y virtualización, de igual forma. Toda el área de seguridad, también todos manejan sus distintos tipos de herramientas con los cuales hacen su propio autoanálisis desde su punto de vista y que finalmente cuando vemos el caso de que se presenta un incidente mayor en el cual tienen que intervenir todas las áreas, podemos ver de que finalmente nuestro discernimiento o análisis de causa raíz viene basado en las hipótesis de cada uno de los analistas o expertos del área, pero que finalmente en muchas ocasiones no llegan a un punto en común sobre determinar cuál fue la causa. Entonces, contar con una herramienta que nos permita hacer ese análisis de forma unificada, utilizando un único esquema, un dashboard que nos permita segregar todos y cada uno de estos recursos comparado con cada uno de los servicios y hacia cada uno de los perfiles y roles que tienen cada uno de los recursos dentro de nuestra organización, es uno de los puntos fundamentales para poder determinar causa raíz de nuestros incidentes y mantener esa continuidad de negocio que es lo que esperan todos dentro de nuestra organización. Entonces, ahora, revisando esto, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestra red esté libre de vulnerabilidades? Vamos a revisar rápidamente la parte del modelo de ASAM, Advanced Security, que tenemos dentro de nuestra herramienta, en el módulo de ataques, en el cual también dentro de todo ese proceso de monitoreo que pudimos observar, que podemos implementar también la parte de IT Automation,
sobre los dispositivos, generar distintos tipos de dashboards, hacer priorización del tráfico, tener control específico también sobre nuestras aplicaciones. Dentro de las opciones de seguridad asociadas a los dispositivos, podemos tener un control sobre las primeras tres capas del modelo OSI o arquitecturas TCP/IP asociadas a nuestros dispositivos, en los cuales la herramienta nos va a permitir hacer una segregación de los distintos tipos de ataques y habilitar distintos tipos de sensores que podemos empezar a tener en cuenta para poder hacer seguimiento de cómo se comporta el tráfico en términos de seguridad dentro de nuestra organización, y que finalmente todo esto lo podamos asociar a un perfil en el cual podemos entender cuáles son los tipos de ataques específicos que se pueden generar, cuál es el nivel de concurrencia y, algo muy importante, poder generar un proceso de notificación específico que le permita, basado en los criterios en particular al administrador, tomar un rango específico sobre cuáles son mis dispositivos o interfaces críticas que pueden estar expuestas a estos tipos de ataques, y finalmente generar un proceso de notificación y remediación dentro de la misma, ya que otra de las grandes funcionalidades que tiene la parte de Op Manager es la parte de ejecución de workflows, en las cuales, conforme vamos conociendo el despliegue de nuestra infraestructura tecnológica, podemos ir al detalle de cómo poder entender nuestros servicios, y asimismo que la herramienta genere puntos de remediación desde lo más básico hasta lo más avanzado, que puede ser aplicar external actions basados en scripts que ya tengamos preparados para poder evitar de que un evento se transforme en un incidente, y si esto llega a ocurrir, que la propia plataforma tenga la autonomía suficiente para poder generar un proceso de recuperación de servicio dentro de los acuerdos que estén establecidos dentro de la organización. Entonces, de esta forma, tal vez ya damos un cubrimiento a nivel general de lo que teníamos preparado para presentar en esta ponencia. Vamos a pasar a la sección de preguntas para poder cubrir las dudas e inquietudes que se hayan presentado durante la misma. Excelente, Julián. Muchísimas gracias por esta muy buena presentación cubriendo diferentes temas. Y tenemos algunas preguntas que ya fueron, digamos, siendo contestadas durante el transcurso de esta presentación, pero tenemos una muy importante que va ligado un poco de la mano con lo último que presentaste. Una persona nos comentaba, dice, veo que Manage Engine tiene un portafolio bastante amplio de productos. Dice, por ejemplo, ahora están hablando de Op Manager, pero también tienen Op Manager Plus y se segregan funcionalidades. ¿Nos podrían explicar un poco cómo es el portafolio en el dominio de ITOM respecto a los productos? Claro que sí. Vamos a ir directamente a nuestro sitio web principal, manageengine.com/latam, nuestro sitio en español, en el cual vamos a ver no solamente el portafolio que tenemos a nivel de operaciones de TI, sino las cerca de 50 productos en los cuales tratamos de cubrir las principales necesidades que tienen las industrias hoy en día en cuanto a sus distintos temas relacionados con tecnologías de la información. Aquí podríamos ir a la parte de redes y servidores, podríamos ir a la parte de Op Manager, y dentro de Op Manager podríamos ver las distintos tipos de características que tienen y las versiones disponibles. Acá vamos a ir en la parte de comparativas. Entonces, actualmente tenemos la versión Standard Edition, Professional Edition y Op Manager Plus, que específicamente cuentan con las mismas funcionalidades. Op Manager Plus se diferencia de la Professional es en cuanto a que ofrece un bundle de características agrupadas a un precio un poco más económico. Está nuestra versión Enterprise, que es para arquitecturas distribuidas y para arquitecturas complejas que tienen más de 1000 dispositivos ubicadas en múltiples locaciones, y hace poco hicimos el lanzamiento de nuestra versión Op Manager MSP, específicamente para proveedores de servicios que ofrecen el modelo de monitoreo como servicio. Aquí dentro de nuestro portal ustedes pueden encontrar los distintos tipos de características que hacen factor diferenciador dentro de las versiones. Es una forma muy fácil, rápida e intuitiva de poder entender un poco más a profundidad las distintas versiones de la herramienta.
Perfecto, Julián, muy bueno. Sí, ya habíamos compartido también el enlace en la comparativa de las versiones. Y solamente para aclarar, el producto que Julián estuvo mostrando el día de hoy es Op Manager Plus, que podríamos decir que es un 5 en uno, que tenemos 5 herramientas dentro de una única consola. ¿Podríamos, Julián, mencionar cuáles son esas 5 herramientas que van dentro del Plus? Claro que sí. La principal, Op Manager, que va enfocada específicamente a lo que es el estado de salud. Cuando hablamos de estado de salud es entender todo lo que hace referencia a estado de procesamiento, memoria, disco, interfaces, pero adicional a ello, ir a profundidad a entender también dentro de los distintos tipos de monitores, ya les voy a mostrar a continuación, eh, poder entender de una forma más eficiente también todos los procesos, servicios, eventos que se den a nivel de sistema operativo, cambios, modificaciones o aumento también en los archivos, folders, URLs o incluso llegar a monitorizar también procesos que muy probablemente los vemos en el Task Manager del sistema operativo o ejecución de scripts. Todo esto vendría incluido dentro de la parte of Manager. El siguiente producto que está incluido es la parte de NetFlow Analyzer, que como pudimos observar nos da esa visibilidad en cuanto a conocer cómo es el tipo de tráfico, análisis del ancho de banda de nuestros dispositivos, poder entender cuáles de los mismos están generando picos sobre el consumo excesivo de ancho de banda y determinar y hacer la segregación específica mediante políticas de calidad de servicio y hacer optimización. Esto lo podemos lograr con NetFlow Analyzer. Ahora, nuestra herramienta de Network Configurations Management es la que nos va a permitir hacer gestión sobre todos y cada uno de los aspectos que pudimos observar en cuanto a tener un plan controlado de backups, control de acceso sobre los dispositivos, hacer un análisis desde la parte gráfica de los cambios de la configuración, alinear hacia políticas específicas de vendors como lo pueden ser controles SOX para todas aquellas empresas que declaran en bolsas de valores, controles de tipo PSI para organizaciones que manejan datos críticos sobre tarjetas de crédito, políticas basadas en Cisco, entre otras. Adicional a ello, también la parte de Firewall Log Analysis, que como pudimos observar, nos da esa visibilidad estándar sobre todo lo que es el tráfico cifrado y entender de cómo es el aprovechamiento y el uso de todos esos tipos de conexiones de tipo client to site o el consumo de recursos que hacen referencia dentro del tráfico cifrado dentro de nuestras organizaciones. Ahora, otro producto muy importante, la parte de IP Management y Switchport Mapping, que es nuestra suite de Oputils, en la cual podemos encontrar un valor agregado sobre poder hacer una trazabilidad y el uso de nuestros distintos tipos de segmentos, saber si dichas direccionamiento IP, cómo está siendo entregado de forma de DHCP, direccionamiento estático. Otro punto muy importante, a nivel de diagnóstico, en muchas ocasiones poder tener un control sobre el history de quién ha utilizado determinada IP en determinado momento, nos da también un punto de control asociado a problemas que se pueden llegar a presentar a veces cuando con el paso del tiempo determinamos de que una IP pudo haber sido comprometida con un fallo en un servicio o un problema en vulnerabilidad, pero si sabemos de que nuestro reasignamiento a nivel de DHCP, muy probablemente la dirección IP está asociada a un número de recursos y en muchas de las ocasiones no tenemos control sobre quién ha utilizado determinado direccionamiento. Ahora, otro aspecto muy importante en este tema es que mediante los dashboards en particular, yo podría utilizar también las funcionalidades de Switchport Mapping para poder entender primero cuál es el dispositivo que está afectado. Segundo, poder ir al detalle de saber específicamente cuáles son los puertos específicos que están disponibles dentro de dicho dispositivo y hacer un tracking o seguimiento en particular, ya que como podemos asociar también nuestro servicio de DNS a la herramienta, podemos identificar cuál es el usuario, cuál es la IP, cuál es la MAC de la NIC que está utilizando dicho servicio, a qué puerto e interfaz del switch en particular está haciendo uso de dicho servicio. Recordemos que en muchas ocasiones muchos administradores de redes han tenido problemas en cuanto a identificar cuál es el problema cuando una terminal está
de un momento a otro salió de la red, no puede tener acceso a los recursos. En muchas ocasiones es ir a mirar si el problema no está en el jack, en el conector, en el patch core. Si la IP la recibe por DHCP, verificar de que tenga comunicación con su DHCP, de que tenga comunicación con el default gateway, verificar si no hay problemas en el cableado estructurado, mirar los mapas hacia qué patch panel, a qué puerto de switch viene finalmente, y esto puede generar o repercutir en una tarea titánica si no tengo un control absoluto. Con herramientas como las que nos ofrece la suite de IPAM, podemos detectar fácilmente este tipo de problemas. Ahora, finalmente, como hicimos énfasis en la última parte de la aplicación, de la exposición, nuestra suite de Applications Manager nos va a también tener pleno cubrimiento sobre esa nueva necesidad que es la capa de aplicación y que es parte fundamental del core de todas las organizaciones hoy en día. Excelente, Julián. Entonces, los 5 primeros son los que vienen dentro de una única instalación de App Manager Plus y Applications Manager, que es un producto aparte que requiere una segunda instalación. Luego se integra y lo puedo ver desde la misma consola, ¿verdad? Es exacto, ese es el gran valor agregado y lo que hice énfasis al final, que la idea para poder determinar análisis de causa raíz es que todo lo podamos llevar sin importar su capa desde una única consola, que podamos encontrar esa herramienta que nos dé esa flexibilidad. Excelente. Solamente para agregar una parte más, hay una pregunta adicional que va vinculada un poco con los módulos y los alcances que estamos viendo acá. Y nos dice, por ejemplo, si yo quiero lograr un mayor nivel de granularidad en el uso del ancho de banda en mi organización, o también incluso realizar administración de firewall, quiero saber si tengo que usar NetFlow Analyzer o Firewall Analyzer para hacer este tipo de actividades. Bueno, el concepto varía, como hablábamos en un principio. NetFlow Analyzer nos va a permitir hacer un análisis del uso del ancho de banda de todo el tráfico que no está encriptado. Cuando hablamos de tráfico no encriptado es el tráfico que pasa a través de IP, que muy probablemente lo encontramos sobre los enlaces de nuestra organización, que de igual forma puede ser desplegado sobre fibra óptica. También podemos tener cubrimiento sobre lo que es BGP, que es el protocolo de Internet que nos permite intercomunicar distintos tipos de modelos autónomos, una MPLS, que es básicamente mover o switchear tráfico a altas velocidades, pero usando los canales de los service providers. Esto lo podemos manejar a través de NetFlow Analyzer, pero cuando hablamos de comunicaciones cifradas que propiamente necesitamos poner otra capa de seguridad encima, lo cual pudimos observar que lo utilizamos en los tipos de conexiones client to site o cuando publicamos servicios a través de un certificado de tipo SSL, hablamos de comunicaciones cifradas. Entonces aquí es donde Firewall Analyzer nos va a permitir hacer un análisis vía syslog de todos y cada uno de los eventos que se generan de ese tráfico que está específicamente desplegado de forma cifrada. Muy bien, yo complementaría diciendo que no es elegir uno u otro, sino que de ahí el valor de hablar de App Manager Plus, de tener varios módulos porque estamos hablando a diferentes capas, a diferentes alcances y que veo diferente tipo de información también, ¿verdad? Exacto, es correcto, sí. Nos da la flexibilidad. Además, en caso de que no se necesite utilizar toda la plataforma, cada uno de esos módulos de los cuales hablamos, si mi necesidad particular en la empresa va enfocada a cubrir una necesidad específica, yo también puedo adquirir de forma independiente cada uno de los módulos, sin necesidad de depender de toda la infraestructura. Aunque lo ideal es que si queremos tener un cubrimiento 365 grados, utilicemos el aprovechamiento que nos entrega toda la plataforma trabajando de forma continua. Muy bien, excelente. Tenemos otra pregunta por acá que me dicen, ¿puedo, analizando el ancho de banda, llegar a ver por usuario a dónde accedió, cuánto tiempo y cuánto consumo de ancho de banda tiene, incluyendo las aplicaciones? Sí, esto es posible hacerlo. Está dentro de las nuevas integraciones que hemos mostrado en las últimas versiones. La idea es que podamos generar un dashboard a nivel general de cuáles son los elementos específicos que me permiten desplegar dicho servicio y adicional a ello, poder llegar, acá lo voy a mostrar es directamente sobre la demo, por ejemplo en uno de los tipos de servicios,
poder conocer específicamente quién se está conectando, de qué forma y utilizando también qué método, que puede ser un método alámbrico o inalámbrico. Ya les voy a mostrar a continuación también dentro de esta parte. Es acá. Mientras Julián refresca esa información, es muy importante mencionar que todos nuestros productos, cuando ustedes van a la sección de Manage Engine Latam, producto, e ingresan, por ejemplo, a NetFlow Analyzer, en la parte superior van a encontrar una opción que dice Demo Online. Y eso es lo que nosotros estamos usando ahora, es decir, que el producto ya está instalado en una maqueta, en un laboratorio, ustedes se loguean tal cual hizo Julián ahora y está el producto 100%, digamos, con datos funcional para que vean de una forma muy rápida, en 10, 15 minutos, el alcance de las herramientas. Entonces, como podemos verificar aquí, hicimos un filtro por el uso de la aplicación de Facebook. Nos va a mostrar específicamente cuál fue la dirección IP, cuál es su MAC address asociada, cuál es el método que está utilizando, en este caso es una red de tipo wireless, y cuál es el tráfico consumido segregado por tipo de aplicación. Ok, excelente. Es Entonces, decir, que necesitamos el módulo de NetFlow Analyzer para llegar a ese nivel de detalle de tráfico, ¿verdad? es correcto, sí. Ok, muy bien. Teníamos otra pregunta por acá. Nos decían que cuando fuiste a la sección de networking aparecía un apartado de printers y nos dice, ¿qué alcance tiene monitorear un printer, una impresora? ¿Qué podemos llegar a ver en ese sentido? Ok, rápidamente vamos a abrir el documento. Podemos monitorizar colas de impresión, podemos niveles de tinta o nivel de consumo del tóner, podemos verificar cantidad de usuarios y páginas consumidas. Ya les voy a mostrar directamente el alcance. Entonces, aquí, como podemos observar en el documento, ya vamos a revisar. Entonces podemos revisar el análisis del rendimiento de la impresora, como lo habíamos hablado, en el estado de salud. Si es una impresora en red, igual va a tener asociado su procesador, su memoria, posiblemente una capacidad en disco. Vamos a revisar los niveles de uso de tinta, de tóner. Acá ya vamos a ir en un, creo que acá está esta parte es donde me muestra el mayor nivel de detalle. Entonces, acá como podemos observar las características: páginas impresas por minuto, número total de páginas impresas, niveles de cartucho o de tóner que esté utilizando la impresora, total de fax enviados y recibidos para los que aún utilizan este tipo de envío, dentro de múltiples características. Y todo esto lo podemos asociar también a perfiles de notificación que me va a permitir tomar puntos de remediación cuando se presenten problemas con nuestras impresoras de una forma muy fácil, rápida e intuitiva. Entonces, otro de los problemas también que podemos tener cubrimiento, como podemos observar acá, es problemas asociados, perdón, acá, no sé por qué no se mueve acá, problemas de estancamiento de la impresora, acá. Cuando se presenta a niveles bajos de papel, está abierta la puerta, acá, aquí. Cuando la impresora está fuera de línea, dentro de otras características también fundamentales, el nivel de profundidad que tenemos sobre todos y cada uno de los dispositivos es bastante amplio. Y como ustedes pudieran observar también, dentro del panel frontal, los dashboards son fáciles y rápidos de entender. Muy bien, es importante recordar que la impresora, sea impresora, digamos, plug and play, o sea, un print server a nivel de red, por ejemplo, debe ser una impresora de tipo administrable, ¿verdad? Y que Es tengamos correcto, conexión por SNMP, que es el por protocolo. SNMP, es Exactamente. correcto. Si no tenemos, si esa impresora, modelo o marca no tiene posibilidad de prender el protocolo SNMP y configurar una comunidad, no vamos a poder acceder para obtener toda esta información. Es correcto.
Vamos a la última pregunta. Estamos justito con el tiempo para no alargarnos más de acuerdo a lo que tenemos programado. En esta parte nos hablaban un poco de la parte de gestión de cambios, de la comparación en las configuraciones. Y nos preguntaban, decían, ¿siempre los cambios en una configuración se ven en modo de texto? Es decir, no puedo ver gráficamente si es que se cambió una política, se cambió un usuario o agregué alguna opción para activar o desactivar en el dispositivo. Es decir, ¿siempre tengo que verlo en modo texto o hay otra forma distinta de ver esos cambios de configuración? No, los cambios de configuración yo los puedo observar, como pudimos ver. Yo puedo entrar en el detalle del dispositivo, ver específicamente, hacer una revisión al detalle sobre el último backup programado en el cual se pudo haber presentado un incidente o algo que cambió el funcionamiento específico de nuestro dispositivo o nuestro servicio. Hacer una comparación adicional de saber si fueron agregadas, eliminadas o modificadas algunas líneas del dispositivo. Adicional a ello, yo también puedo asociarlo a los principales marcos de trabajo como lo podían ser SOX, Cisco, PCI, demás, y la misma herramienta nos dice específicamente en qué no estamos cumpliendo para poder alinearnos a ese marco de trabajo. Aquí nos va a mostrar de forma gráfica qué es específicamente en lo que estamos fallando en cuanto a la configuración de ese dispositivo y cómo solucionarlo. Entonces, es una herramienta sumamente fácil e intuitiva de entender y que nos puede ayudar a dar ese siguiente nivel en cuanto al control de nuestra infraestructura. Solamente para adicionar algo, lo que nosotros mencionamos es que por más que un administrador vaya a la interfaz del dispositivo, imaginémonos un firewall a Palo Alto, va por la interfaz y agrega un usuario o hace un cambio, generalmente ese cambio siempre se guarda en un registro. Entonces lo que nosotros con Op Manager Plus hacemos es ir y leer el registro y mostrarlo en modo texto de qué fue lo que se hizo en modo de comandos, digámoslo así, o en modo de operaciones. Pero como mostraba Julián, es muy sencillo simplemente ir y decir, hagamos un comparativo, ver el anterior versus el día de ayer versus el día de hoy y que me muestre si fue modificado, añadido o eliminado algo en particular. No es necesario leer todo, digamos, el texto completo, que quizás son no un par de líneas. Hemos visto archivos de configuración de 100, 200, 500, 1000 líneas, por ejemplo, dependiendo del alcance que tengan. Y no quiere decir que yo tengo que leer las 1000, sino voy y muéstrame lo modificado comparando con un archivo de versión anterior, ¿verdad? Exacto, y si yo quisiera agregar un nivel mayor de detalle, como ustedes pueden observar aquí, yo puedo identificar fácilmente quién realizó un cambio. Yo puedo ir al detalle específico. Acá, como ustedes pueden observar, por términos de seguridad está esta parte sombreada para no mostrar la configuración, pero el administrador específicamente puede ir al evento asociado en el momento determinado, en el cambio ejecutado y saber específicamente sobre la configuración qué fue lo que pasó, qué es lo que vemos aquí que está mostrándonos segregado por cada uno de los dispositivos. Entonces, todo ese nivel de detalle, en caso de que yo lo requiriera, también lo puedo realizar. Finalmente, y con esta cerramos, Julián, nos dicen de que viendo estos cambios de configuración, que aparecen ahí configuraciones baseline, startup, que si nos puedes explicar a qué se refieren esos estados, si es que eso se configura o viene ya por defecto. Ok, claro que sí. Entonces, vamos a ir nuevamente a esta parte. Vamos a entrar en el detalle. Bueno, entonces, como pueden observar, existen distintos tipos de configuración. El startup es la configuración de arranque que tiene el dispositivo con la que viene específicamente cuando arrancamos. Puede tener una variación en cuanto a la running config. La running config es toda aquella configuración que está utilizando el dispositivo en el momento en el que está prendido. La parte de draft es cuando yo probablemente estoy probando cambios en la configuración que no han sido aplicados y que yo los tomo, por decirlo así, como un borrador o un boceto de cambios que probablemente yo los puedo tener para aplicarlos en una ventana de cambios probablemente, pero que yo los puedo guardar. Entonces, estos son como los tipos de configuración. Ahora, haciendo
referencia en lo siguiente. Yo puedo tomar cualquiera de estas configuraciones como un baseline. Entonces, la herramienta nos va a tomar como línea base de punto de configuración de partida lo que nosotros denominemos como baseline. En determinado caso puede ser la configuración que viene de fábrica del dispositivo o la primera configuración que fue realizada sobre el dispositivo en un ambiente de producción, para verificar cuáles fueron los cambios o modificaciones que se realizaron durante la misma. Entonces, esos serían como los distintos tipos de, de configuraciones, estados que yo puedo tener y configurar dentro de la herramienta. Excelente, Julián, muchas gracias. Bueno, por tiempo nos quedan un par de preguntas pendientes. Recuerden que ustedes pueden contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ahora Julián nos va a poner ahí un slide de los diferentes medios de comunicación, tanto en Facebook, en Twitter. Tenemos un canal de YouTube en donde les recomiendo visitar a nuestro canal de Manage Engine Latam, en donde van a encontrar una gran cantidad de videos explicativos sobre nuestros productos, pero al mismo tiempo también videos de how-tos, cómo realizo una configuración en particular. Tenemos videos no solo de lo que hemos visto el día de hoy, sino también de lo que hemos hablado el día martes junto con Darwin respecto a la gestión de endpoints, la parte de seguridad de los endpoints, pero también del resto de portafolios de productos de Manage Engine, como son los más de 45 herramientas comerciales que nosotros poseemos. Así que con esto me gustaría dar por finalizada la sesión del día de hoy, sin antes agradecer a Darwin y Julián que nos acompañaron a presentar todos estos desafíos del trabajo remoto, del trabajo híbrido, cómo adaptarnos a la nueva normalidad, a la normalidad dual, como nos decía Julián también. Entonces, eso es parte de lo que queríamos mostrarles en esta sesión. Así que muchísimas gracias, Julián y Darwin, y a ustedes por acompañarnos. Será hasta una próxima ocasión. Ok, muchas gracias. Nuevamente, invitándolos a que se suscriban a nuestros canales, que nos sigan en nuestras redes sociales y estén atentos a los próximos eventos. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.